tema de la calidad y el factor humano que suman, ¿no?, al trabajo sobre la inteligencia artificial. Y ahora, ¿qué pasa con los modelos de negocios y las empresas periodísticas? Servite agua. Pepe Cereza, que va a venir con su presentación. Después ya sí abrimos a las preguntas. Adelante. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a DEPA, como siempre, por la invitación. Es la segunda vez que vengo este año, con lo cual creo que espero no repetirme mucho. Y además fue en abril, creo que fue para la última junta de ADEPA. Voy a ir muy rápido, espero que no estéis cansados. Voy a aglutinar cosas que seguramente se han dicho, pero que quiero sintetizar a partir también de los estudios que realizo. Yo principalmente me dedico a la consultoría de medios, llevo más de 20 años, pero tengo una parte también que intento, no es académica, pero al menos es intentar analizar con estudios y con análisis que comparto ya sea con otras instituciones como KPMG, que precisamente fue el que presentamos el estudio, como otros que hago con Programmatic Spain o otras empresas con las que participo. Y siempre son de libre acceso y que, como luego compartiré en la presentación, tendréis disponibilidad para ello. Pero en definitiva, creo que lo que vengo haciendo durante los 20 últimos años es intentando analizar cuál es el futuro y cómo sería un medio para sobrevivir en el siglo XXI. Incluso antes de que habláramos de la inteligencia artificial, este gráfico que os voy a mostrar ahora es de mi libro de los medios líquidos, tiene casi 10 años. Y se hablaba de cosas que ahora empiezan a hablarse con mucha frecuencia, que es para que tengamos un medio, yo lo llamo comunidades de interés. Ese es uno de los principales aspectos. Y ahora, yendo al magnífico Isma, decía, en definitiva, ¿qué crea una newsletter? Es una comunidad de interés, la que está vinculada a una marca. Una marca, que ayer hablábamos en Buenos Aires, sobre la importancia de las marcas. Parece mentira que digamos ahora la importancia de las marcas. Claro que tienen que tener importancia, pero no es solo hacer anuncios de nuestra marca, es que esa marca represente valores y misiones. Los medios en general han abandonado esa misión y valores que tenían muchas veces, en muchas ocasiones, por las necesidades de su modelo de negocio o de la vinculación a un soporte concreto o a una plataforma completa. Creo que hay que abrir la mente para empezar a hablar de la marca como una relación directa con nuestros usuarios. Otra, la escasez. Claro que hay que hablar de escasez. Esa escasez es que tengamos un producto diferencial, algo que no tengan otros para ofrecer y que lógicamente tenga que ver con nuestra marca, nuestra misión y nuestros valores. Aparte, tenemos que distribuirlo y relacionarnos con nuestras audiencias. Distribución, en qué plataformas y en cómo estamos en las plataformas sin perder el control. Y esto nos valía para cuando teníamos otro tipo de plataformas. ¿Os acordáis? Este discurso lo hacíamos hace 10, 15 años con Facebook, con cualquiera de las plataformas que iban apareciendo. Y ahora es lo mismo para la inteligencia artificial. Tenemos que tener ese mismo planteamiento. ¿Qué tipo de relación vamos a tener por las plataformas? Y, por supuesto, la monetización. La monetización dependerá de todos estos factores, pero no puede ser lo primero si no damos respuesta a lo anterior. Y el usuario en el centro. Hace mucho que no hablamos del usuario y mucho más. No sabemos lo que quiere el usuario. Me gustaría, no hace falta que respondáis, siempre decimos, ¿por qué no nos leen los jóvenes? ¿Qué relación tenemos en las redacciones con los jóvenes? ¿Se les pregunta a los jóvenes qué leen? ¿Por qué no nos leen? ¿Por qué no tienen confianza en nuestras marcas? ¿Por qué tienen más confianza en dar su registro a TikTok y son incapaces de tener un mínimo de relación con cualquiera de nuestras marcas? ¿Les hemos preguntado? ¿Hablamos con ellos? Creo que son cosas que tenemos que replantearnos. A partir de ahí, cuando hablamos de los modelos de negocio, las plataformas, y aquí hay representantes y es bueno, identificaron claramente cuál era el modelo de negocio de Internet. Hemos evolucionado de una
Open Web, que era la que vivíamos originalmente, pero las plataformas iban construyendo los walled garden, plataformas cerradas. Esto creo que es la definición más eficiente y mejor para definir cómo funciona Internet, los modelos de negocio en Internet. Nosotros, cuando hablo de nosotros, me siento identificado con la industria porque trabajo con los medios. En la Open Web estábamos, pero no hemos sido capaces de generar esa escasez vinculada a los walled garden y nos hemos quedado fuera. Ahora empezamos a entenderlo y lo llamamos first party data, pero ¿cuántos de los medios conocen aún más? Disculpad. Menos del 10% de vuestro tráfico, y alguno, ojalá fuera el 10%, es de usuarios registrados. Es decir, no sabemos quiénes son nuestras audiencias realmente. Cualquier plataforma sabe que el 100% está identificado, ya sea con un número de teléfono, ya sea lo primero con el correo electrónico. Esta es la escasez en la que tenemos que ir buscando. Ese es en lo que nos enfrentamos, ese final de la Open Web, en el que además la inteligencia artificial va a ser mucho más disruptivo de lo que habíamos visto hasta ahora. ¿Y por qué es tan disruptivo? Porque es un agente transformador en sí mismo. Transforma en dos ámbitos. Por una parte, llevamos casi más de una década con la inteligencia predictiva, que se llamaba, o inteligencia algorítmica. Toda esa que tiene que ver con actividades. Si he hecho esto y me gusta hacer esto, pues si A hace B y B está relacionado con C, A está relacionado con C. Esto que se utiliza son fórmulas matemáticas algorítmicas relativamente sencillas, se utilizaban para cualquiera de las aplicaciones que utilizábamos. Los correos electrónicos que nos hacen que uno sea más, que nos lleve a spam, las rutas más eficientes de Google Maps, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que cambia desde hace aproximadamente tres años cuando aparecen los modelos transformes, los ChatGPT y demás, que se produce, que empieza a generar? No me gusta tanto decir crear, pero sí generar contenido. Y eso es disruptivo, porque si en la cadena de valor durante estas dos últimas décadas, como os decía hasta el momento, habíamos por esta inteligencia predictiva transformado la distribución y la monetización, con la llevada de estos generadores de información, contenido, imágenes, vídeos, lo que estamos modificando es la parte esencial de la cadena de valor en la que éramos diferenciales, que era la creación. Y sí que aplico la palabra creación. Cuando en la cadena de valor modificas cada uno de los eslabones, tienes un nuevo modelo, tienes una nueva industria. Por eso está el transformador. No solo que voy a utilizar para hacer resúmenes, no solo porque voy a hacer transcripciones, es que estamos en un proceso de transformación de toda la industria y tenemos que ser conscientes de eso. A partir de ahí, tenemos que tener tres planos estratégicos. Hay uno fundamental que es de industria. Cómo ante esta transformación nos relacionamos con las plataformas, pero como industria, no solo a nivel individual de cada uno con ellos. Luego explicaré con más detalle. Ese es muy importante. Otro es a nivel de organización. Claro, cómo cada organización interpreta, integra, cómo le saca el mayor partido, dando respuesta a la creación de comunidades. Y por último, como profesionales. Esto es ya, a todos nos aplica. Entonces, creo que son dos planos en el que algunas veces se confunde el de la organización que actúa como industria o el de las personas que actúan como organizaciones. O que las organizaciones dejan a las personas que se eduquen o que se formen, que metan sus propias herramientas, sin que haya una estrategia ni como organización ni como industria. Y eso es un poco la situación en la que vivimos actualmente. Sois muy conscientes de todo lo que la IA
puede hacer. No voy a explicar, esto se queda corto, evidentemente. Lo que sí me voy a centrar, voy a ir más rápido, como os voy a dejar la presentación, creo que voy a ir a las claves más importantes. Lo que sí es, he identificado, quiero poner el foco en 5 claves fundamentales para interpretar cómo modifica y en qué partida podemos estar para que la IA o cómo la IA modifica los modelos de negocio y le podemos sacar el mejor partido posible. Uno es lo que decía como industria. Esto es un resumen de todas las alianzas que se están produciendo. Esta semana también se ha hablado mucho sobre Lemon y su alianza con ChatGPT, si era buena, mala, regular. Nosotros hemos visto que han aumentado mucho estas relaciones uno a uno, pero no como industria. Relaciones además con poca transparencia, las que intuimos qué está pasando, pero nos está sucediendo, y esto es una reflexión muy personal, parecido a lo que sucedía hace 2 décadas y que vivimos. Nuestras relaciones con esas plataformas al principio pueden ser buenas al corto plazo de tiempo, pero a la larga como industria, si no defiendes correctamente los ejes fundamentales de qué representa que tu contenido pueda ser válido para estas plataformas, estamos perdiendo el control del ADN de lo que somos. Y eso creo que es muy importante. Es lógico que las organizaciones tomen partido y hagan al corto plazo de tiempo relaciones con estas plataformas. Ya digo, seguramente cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su situación, al corto plazo de tiempo, las manejamos unas cantidades que serían, bueno, que nos salvan la cuenta de resultados en una época de crisis económica como tienen los medios. Pero a largo plazo de tiempo, creo que es muy peligroso establecer relaciones si no hay una visión estratégica común de industria. Siempre el New York Times, pero el New York Times nos va dejando claves de cómo actuar. Fue el primero que estableció una pugna, un litigio jurídico con OpenAI, todavía está por resolver. Es importante saber los modelos, los 5 o 6 grandes modelos privados que existen, ya han tomado todos los datos que necesitaban. La clave es qué uso van a hacer, ya han formado a sus modelos, además, cómo van a seguir educando y entrenando esos modelos, qué tipo de relación hay con los usuarios, o sea, de los que lo han usado, es decir, si va a haber sentencias o no. Por eso creo que la regulación también es muy importante y establece el marco de relación, que es lo más importante. Seguramente estas licencias que hemos visto luego vienen en gran medida porque el New York Times dijo, habéis hecho un uso de mis datos que no os permitía, que perjudica mi negocio, como no me recompensas como yo quiero, vamos a juicio. No era solo una decisión propia de decir defender lo mío, sino establecer un marco de cómo relacionarse a futuro. ¿Qué hizo OpenAI? Lógicamente, negociar por separado con los principales agentes de cada mercado, que es lógico que muchos de estos agentes lleguen a acuerdos y serán buenos, malos o regulares, no lo sabemos. Pero marca qué relación con la industria tenemos. Al mismo tiempo, el New York Times, a partir de eso, está firmando otro tipo de alianzas. Esto no es contra las plataformas, es a favor de los medios. Cómo la industria, ante un nuevo cambio fundamental, se enfrenta a ello. Y creo que es muy importante de las asociaciones, como estáis aquí, tener una posición adecuada. Ahora yo pertenezco a la AMI y trabajo con ellos en España, la Asociación de Medios Informativos, equivalente a ADEPA, está en litigios con Facebook, con Meta, por lo que pasó hace 20 años. 15. En esos 15 años ya decíamos, yo he trabajado mucho con Facebook, cuidado con las plataformas si no estableces una relación adecuada con ellos.
se establecieron alianzas individuales. Acordaros con el vídeo. Acordaros con que teníamos todos, síguenos en Facebook, ¿no? Estábamos derivando nuestro tráfico a otras plataformas. Se está pasando parecido. Pues ante ese ecosistema, antes de esperar que dentro de 20 años tengamos que hacer pleitos, que tengamos una estrategia como industria. Para tener una estrategia como industria hay que conocer cómo funciona. Ante esto hay alternativas también. Y por eso creo que no hay que correr ni perseguir a los líderes de ChatGPT por las calles para hacer contratos. Creo que es mejor esperar y tener una visión concreta. Es decir, hay muchas alternativas. The Washington Post está desarrollando, o a partir de modelos open, que creo que tienen, si no pasa como pasó en la época del software libre, creo que hay posibilidades de desarrollos abiertos. Aquí los estados tienen también posicionamiento. Me consta que en Chile hay una apuesta grande de la universidad y el estado, el gobierno, por desarrollar un modelo abierto, un LLM propio abierto. En España, el Centro de Computación de Barcelona está desarrollando el suyo propio. En Francia, Mistral es un referente de lo que se puede hacer. Y esos modelos son alternativos. O sea, que no pensemos que solo estas plataformas van a ser las únicas. Se están desarrollando small models, modelos pequeños que no necesitan estos billones de datos y que se pueden adaptar. O sea, hay alternativas a futuro. Esto no ha hecho más que empezar. Entonces, antes de lanzarnos a enriquecer de contenidos y de datos al que va a ser, no quiero decir enemigo, pero quien es ya nuestro competidor, creo que necesita al menos una reflexión previa. A partir de ahí empezamos a ver otras posibilidades, ¿vale? Como os decía, todos los modelos de training, estos ya se han hecho y todos los modelos están ya formados a partir de los datos. Ya no podemos proteger los datos del pasado, de nuestras hemerotecas, pero sí existen nuevos modelos, lo que se llama el grounding licensing, que es el que está creciendo, que son las licencias por el uso de los datos que estamos generando en tiempo real. Y esto sí que somos diferenciales. No hay ninguna industria en el mundo que genere en tiempo real datos auténticos, naturales, no datos orgánicos. Otra cosa es si la tecnología en el futuro, los datos orgánicos, es decir, los propios que genera la inteligencia artificial, sirven para enriquecer. Entonces no nos necesitarían. Aún así, necesitamos tener, porque este es otro de los cambios fundamentales, es que la IA se está convirtiendo en buscadores. Por eso hay una guerra ahora de los buscadores convertirse en navegadores, como hizo Google en su día, para ser la puerta de entrada de Internet. ¿Os acordáis que hablábamos de jardines vallados? Todo tiene una relación porque el modelo de cómo funciona Internet es este. Y existen otras alternativas. Perplexity, a partir de lo que está pasando, está estableciendo relaciones diferentes, porque Perplexity quiere ser un buscador, ¿vale? Entonces, que no pensemos que solo hay un único jugador y que si no estamos ahí, vamos a perder. Por otros, lo que os decía, el cambio de acceso a la información. Estamos viendo los modelos y cómo, y es inevitable hablar de Google, pero es el que marca el eje, y eso es bueno porque son líderes y nadie va a decir que lo ha hecho bien. Pero tenemos que tener vida propia. Y esa vida tiene que ser independiente y tenemos que saber cómo funciona. Lo que estamos viendo con los cambios de hábito es que cada vez más usuarios y sobre todo los más jóvenes están utilizando la inteligencia artificial como buscador, como acceso a la información. Y vemos que Google, que era una ventana, era un ventanal, cada vez es más una ventana chiquitita, en lo que se refiere a enviar tráfico a los medios. ¿Vale? Y esto no es una crítica a Google, es su política, pero tenemos que actuar porque nuestra dependencia con Google sigue siendo grandísima. Empezamos a hablar, y hay muchas teorías del SEO ha muerto, y ahora es el AEO y el GEO, y hay ¿cómo se dice?
lo diré, activos defensores de que el SEO ha muerto, otros que el SEO, que el SEO sigue sirviendo para estar posicionado en plataformas. Nos da igual, ese no es nuestra lucha. No tenemos que estar pensando constantemente en cómo estar en estas plataformas. Tenemos que tener vida propia fuera de ello. Pero es evidente que va a haber una disminución, ya la está viendo, de tráfico. Yo, una de las convicciones, igual me equivoco, es que vamos hacia una web, a ver una web más cerrada, olvidémonos de los tráficos que teníamos hasta ahora. La Open Web, como decía antes, hablábamos de millones de usuarios únicos. De hecho, eran millones de navegadores. No lo decíamos, millones de usuarios únicos. En la web cerrada vamos a manejar audiencias mucho más pequeñas. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Y tenemos que cambiar nuestros modelos, porque nuestra web abierta de millones de usuarios únicos podíamos vender una métrica terrible que era el CPM, el coste por 1000. Cuando tú vendes algo a miles, vale muy poquito. Si ya no tenemos esos miles, tendremos que cambiar. Yo ponía en mi blog hace poco, que generó un poco de controversia, hay que matar el CPM. Porque el CPM es una métrica de un mundo que, si todo va como vamos viendo, va en la web cerrada, va a ir desapareciendo. Eso conlleva muchos cambios, porque todavía a día de hoy, mañana, si esto se lo digo a un comercial, me mata, lógicamente, porque mañana tiene que seguir vendiendo a volumen. Pero ¿hacia dónde va la web? Porque hay cambios en los usuarios y en el acceso se está transformando. Si no vemos esto, estaremos creando el mundo pasado, llegaremos otros 20 años tarde. Y afecta a la audiencia. Ya lo estamos viendo en el día de hoy. Tenéis cientos de tráficos, no quiero insistir, de cómo está cayendo, 20, 30, 40%. Hemos visto que el último mes ha subido un poquito casualmente cuando los medios se han quejado mucho. Hemos visto después del update de junio-julio, hubo muchísimas críticas, ha subido un poquito, pero es artificial. Tenemos que pensar que el tráfico no va a ser de millones de usuarios y que no vamos a poder vivir del CPM. Y, bueno, la teoría del Google cero, que cada vez nos llegan menos clics, menos tráfico proveniente de las búsquedas. Vale. Y esto afecta al negocio. Hay estimaciones que van desde un 20 a un 60% en lo que se refiere a la publicidad, lógicamente. Si bajamos lo que os decía del CPM, si bajamos el número de páginas vistas, bajamos las impresiones, si estamos basados en un modelo de CPM, o la alternativa que estamos viendo en algunos sectores, en algunos medios, aumentar muchísimo la frecuencia de las campañas y empeoramos la usabilidad, la user experience, con lo cual es contraproducente también para los medios. Con lo cual tenemos que dar alternativas hacia crear modelos más cerrados. Los newsletters, por ejemplo, es una de las estrategias. ¿Por qué el New York Times hace todos esos newsletters que no hemos visto anteriormente? ¿Por qué las grandes empresas están construyendo relación a través del podcast, del registro, de las apps, buscando alternativas a la búsqueda tradicional? Y cuando hablo de búsqueda tradicional, ya hablo más IA. Llamémoslo Overview, llamémoslo Perplexity, etcétera, etcétera, etcétera. Invertir en comunidad. Y, perdón, nuevamente, distanciarse en la medida de lo posible, o sea, tener vida propia. Creo que eso no quiere decir que se puedan tener tratados, convenios, etcétera, etcétera, y alianzas con cualquiera de las plataformas, pero siempre con una estrategia de generar comunidades independientes. A partir de ahí, creo, y lo llevo diciendo también, por eso publiqué un libro de las suscripciones, que también tenía rechazo de que las suscripciones, ¿quién iba a pagar por la información? Claro que cuesta, no sabemos cuál es el techo, pero es la alternativa. Si no somos capaces de tener modelos de suscripciones, no tenemos, lo digo muchas veces en redacciones, y eso no quiere decir que haya medios gratuitos, pero si un medio de información que genera esa comunidad no es capaz de tener una base suficiente de usuarios que paguen por esa información,
es que no cumple alguna de las funciones que hablamos antes. O no tiene una marca lo suficientemente atractiva en misión y valores, o no se distribuye bien, o no tiene un modelo diferencial, porque lo tienen otros. Eso no significa que esos miles de millones de audiencias vayan a pagar, porque la Open Web nos estaba engañando, no estaban tan interesados en nosotros. Y eso es también algo que tenemos que ser conscientes. Voy rápido porque esta es muy técnica, pero básicamente lo que estamos asistiendo es precisamente porque y sobre todo en mercados muy inflacionistas o en donde ya las suscripciones empiezan a ser mercados muy maduros, lo que hemos visto es un coste de la adquisición del usuario. Ese techo inicial de cuando lanzábamos los paywalls era muy rápido alcanzable, esos fans que se suscribían, pero una vez que ya se han suscrito, empieza a ser complejo cada vez captar nuevos suscriptores. Por eso empiezan a hacer ofertas masivas. Eso afecta a que el churn aumente también porque los usuarios se van antes, disminuye el ARPU y disminuye el lifetime value, el tiempo de vida. Aquí lo que básicamente quiero decir es que tenemos que empezar a pensar en estrategias mucho más sofisticadas del conocimiento del dato. Ya no es solo captación ya no es solo la captación, estamos en fases de cómo somos capaces de establecer relaciones entre la captación y la retención. Este es un índice cada vez más interesante, se utiliza muy poquito, pero creo que lo utilizan principalmente las empresas de streaming y las de Telefónica. Curiosamente llevan bastante más tiempo haciendo suscripciones y sobre las que hay que aprender mucho. Esta relación entre el lifetime value y el coste de adquisición. Tenemos que ser muy conscientes, incluso el ARPU, claro que es importante, pero tenemos que aprender que esa relación, cuanto más nos cueste adquirir un cliente y su lifetime value sea más bajo, es decir, menos tiempo esté, estamos perdiendo dinero. A partir de estos indicadores podemos analizar en qué redes captamos mejores, qué marketing es más eficiente. Y esto lo permite la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en el análisis de toda esta información que cada vez es más sofisticada. Los departamentos de suscripción cada vez tienen que ser más sofisticados. Gente de data, gente que viene del mundo precisamente de la operación, que haya trabajado con las suscripciones, porque no hemos trabajado tradicionalmente con las suscripciones digitales. Hemos trabajado con una suscripción en la que no se analizaba, en los medios del papel no se analizaba el ARPU, no se analizaba el lifetime value. Ahora sí tenemos que hacerlo. Y ahí aparece también un aspecto muy importante. Hay muy poquitos medios en el mundo que lo estén haciendo, que son las suscripciones digitales, o sea, los modelos de suscripción algorítmicos y sobre todo con IA, que son modelos dinámicos. Ayer también Fabio Napoli nos explicaba cómo lo están utilizando en RCS. En RCS en Italia y en España también. Y es básicamente tener una visión holística de cuál es el negocio digital. No es suscripción contra publicidad, es cómo puedo rentabilizar cada usuario que llega a mi site. Ya sea porque puedo ofrecerle mejor publicidad y me es más rentable, pero a lo mejor nunca se va a suscribir. O puedo tener un suscriptor que tiene una propensión muy alta y me va a ser más rentable ofrecerle el muro, aunque me baje la publicidad. Esto que una persona, que la inteligencia humana es incapaz de hacerlo, se puede hacer de forma algorítmica con inteligencia artificial y ya se está haciendo. Los paywalls inteligentes tienen el objetivo de maximizar las conversiones y equilibrar ingresos. Es decir, tenemos herramientas y la inteligencia artificial nos ayuda a este tipo de modelos y se están elaborando y se están realizando. Este es un seminario que hice precisamente con Piano y con Unidad Editorial en España, en el que analizamos los datos que están obteniéndose
a partir de la aplicación de estos muros dinámicos. El 30% de las páginas con mayor valor publicitario, cuando llegaba un usuario a partir del score que ya tenía a través del conocimiento del dato que tengo, si le tengo registrado, aún más datos tendré de él, el 30% permanecieron abiertas, el 30% protegieron con OinSendWall. Bueno, lo importante es que los ingresos y las conversiones superaron, no lo he puesto, pero más del 10% en menos de 6 meses. Es decir, la inteligencia artificial está también a nuestro favor para sacar valor a los modelos de negocio. Y para terminar, 2 pinceladas, creo que he dado mucha información. Uno es fundamental también, se habla ahora mucho una terminología, es un poco, como siempre, nos viene con anglicismos, human in the loop, es decir, ahora mismo, yo creo que no tiene pila, ahora mismo lo que estamos claro es que no podemos utilizar dentro de las redacciones la inteligencia artificial sin supervisión y revisión humana. Eso se llama human in the loop. Tenemos que saber, ¿no? Y lo que las teorías ahora y lo que se está analizando en management es en qué parte de ese loop está el humano para ser lo más óptimo posible en la ejecución. Os dejo también alguna, porque creo que es uno de los temas más relevantes de futuro que se van a hablar. Cada vez va peor. Ahora, ¿vale? Hablabais antes, Future Intelligence ya es una herramienta, no es una newsletter, pero ya hace páginas con inteligencia artificial solo. De aquí podría sacar una newsletter perfectamente, pero es de contenido, ya no solo de agregación de contenido, que establezca el orden y la jerarquía. El 60% de la home del New York Times se hace por el orden, se personaliza por inteligencia artificial, para esa personalización específica que nos permite ser diferenciales también en función de los usuarios. ¿Vale? Pues en este podemos llegar también a una automatización total, que es el futuro y que será algo que tendremos que plantearnos, que es si tenemos que plantearnos o que puede dar lugar a que no haga falta o que la supervisión humana sea mínima. Eso que nos parece ahora mismo una locura, llegará el dilema y tendremos que estar preparados también en las organizaciones para dar respuesta a esto, porque, ya os digo, ahora mismo las decisiones de qué se cierra o que no se cierra, que está abierto o que no está abierto, hay una pequeñita decisión humana en estos modelos que hemos visto, pero llegará un momento que dependiendo de la decisión de si solo queremos optimizar económicamente un site, puede ser que no necesitemos la supervisión humana. No digo que vaya a pasar, o sea, no digo que esté pasando, digo que es un reto que puede pasar en muy corto espacio de tiempo y que tenemos que dar respuesta. La parte de publicidad me la salto, porque yo creo es menos, lo tenéis, pero también se da. Y sí quería dejar pie para ya terminar, es que todo esto, para dar respuesta realmente, y os acordáis que hablábamos de misión y valores al principio, tiene que haber una ética y una gobernanza. Nuevamente, ética y gobernanza como industria, como organizaciones y como personas, que nos lleva a dilemas, como hemos dicho anteriormente, el de Human in the Loop, dónde se sitúa la revisión humana, dónde estamos, qué vamos a hacer, ¿vale? En el que tenemos que tener principios de uso. Creo que todavía, ni siquiera en las fases iniciales, todas las empresas tienen solo las... Disculpad, es que no va ahora. Vale. Solo las grandes empresas o algunas empresas muy avanzadas están haciendo modelos o sistemas de gobernanza, de cómo utilizar, tanto como organización como personas. ¿Vale? Ya no es solo meter una tecnología, una herramienta dentro y que todo el mundo empiece a utilizarla, sino con qué propósito nuevamente se está utilizando.
Creo que es un trabajo fundamental y que nos va a permitir de cara al futuro dar respuesta tanto al contenido, porque si os dais cuenta he hablado mucho de negocio, pero he hablado de la propia redacción. Ya no podemos diferenciar en qué es negocio y qué es contenido. O sea, la redacción forma parte del negocio, algo que no nos pasaba hasta ahora. Si no somos conscientes de eso también, podemos tener los problemas en los que muchas veces nos encontramos. Y sé que eso genera muchas dudas. Quería terminar, porque siempre al principio es como un poco apocalíptico el discurso, y no quiero ser apocalíptico, ni mucho menos, todo lo contrario, es todo lo que hemos aprendido, porque no os he dicho nada nuevo de lo que os ha pasado, la relación con las plataformas, la relación con el tráfico, la relación con el anunciante, de cómo hemos sido supeditados a necesidades de grandes audiencias basados en la distribución de plataformas de tercero. Creo lo que quiero transmitir es que tenéis y tenemos, porque si no fuera así, no habría futuro. Diríamos, oye, pues que el contenido lo haga solo la inteligencia artificial o los creadores y olvidamos de las marcas periodísticas. No, las marcas periodísticas, la industria periodística en la que estéis representados aquí es importante, pero siempre que tenga una misión como industria. Si no, seremos millones de creadores creando, como hago yo, como hace Isma, como otro, nuestros newsletters, pero eso no configura un modelo informativo para dar respuesta a las dificultades del mundo que vivimos. Y termino. No, vamos a aprovechar para los que quieran hacer algunas consultas a Pepe y ya Disculpar, lo liberamos para ir pero terminando. poco... Y te liberas de eso también, del control. Ya está. Gracias. No, porque se hizo muy tarde, pero por lo menos ya veo una mano que está levantada allá atrás y seguramente te quieren aprovechar, Pepe, así que lo vamos a apurar un poquito. Sí, toma agua. Bueno, Pepe, un gusto. Antes que nada, la verdad es que es súper interesante el tema. Creo que a veces estamos obnubilados por las luces de colores y nos olvidamos de que está en riesgo la posibilidad de las empresas de hacer plata en esto. Entonces, quizás es un tema que vale más la pena. Para mí es la charla más interesante. La pregunta que te quería hacer es, siendo que el principal problema es la falta de derivación, si lo tenemos que condensar en algo, es la falta de derivación de tráfico, tanto de Google o de las distintas plataformas de IA, que hoy en día son la misma cosa casi. El modelo del paywall tampoco quizás nos pueda solventar el problema de la sostenibilidad económica de los medios. Entonces, te quería preguntar, esta también podría haber sido una pregunta para Google en su momento, ¿qué modelo de negocio concreto te imaginas que nos puede resolver la falta de derivación de tráfico? Pienso, por ejemplo, en la propuesta de Pay to Crawl de Cloudflare, que ahora hace poquito tiempo lo lanzaron. Básicamente es cobrarle a los robots para indexar el contenido, también teniendo en cuenta, además de que no van a derivar tráfico, que tampoco tenemos la posibilidad de la trazabilidad, de saber, bueno, el contenido que brindó ChatGPT, ¿de dónde lo sacó? ¿Lo sacó de mi medio? ¿Cómo comprobamos si lo sacó a mi medio? Por ejemplo, pensando en el New York Times, con el tema del juicio que hizo, bueno, ¿cómo comprueba que cierta información la sacó de ahí y no la sacó de otro lado? Entonces, concretamente, si ves que el pay to crawl puede ser una solución, pensando en ese caso, y por otro lado, ya que estamos acá, ¿cuál es el rol que te imaginas que puede tener ADEPA para que, de cierta manera, equilibrar las fuerzas y poder plantar un modelo de negocio que no sea comer de la mano de una gran empresa, básicamente? Vaya dos preguntas. Muchas gracias. Vale, dos cosas. ChatGPT, sí se sabía el trazado, por lo menos de ChatGPT, hasta la versión 2.5, porque lo publicaba. Cuando se dio cuenta que los medios empezaban a decir que estás utilizando principalmente el New York Times, lo eliminó y ya no lo da, pero era factible y se podía saber. ¿Vale? La primera es sencilla y difícil de contestar a la vez. La sencilla es lo que llevamos diciendo hace mucho tiempo. No hay un modelo único. Lo que tenemos que tener es una visión integral de modelos y de ingresos digitales, que son optimizar la distribución, o sea, rentabilizar la distribución a través de no más publicidad, sino mejor publicidad. Nuevamente, los grandes medios, y es inevitable, Wall Street Journal, New York Times, The Atlantic, Axios, tienen poca publicidad, pero muy relevante.
En la medida que veamos más medios que tienen mucho tráfico pero menos ingresos, ¿qué vemos? Muchísima publicidad pero menos relevante. Vemos que en muchos sitios nos metemos y te pasas como una gincana quitando intersticials, quitando pop-ups, quitando vídeos integrados. ¿Vale? Tenemos que ir hacia menos. ¿Cómo se hace eso? Siendo más, no preocupándonos tanto por el tráfico, que era falso. El tráfico que hemos vivido durante todo este tiempo y que vivimos, en España hay una lucha constante y esta semana hay incluso un posible pleito pensando que ha habido un hack, que se ha hackeado el número 1 de tráfico en España, pero es un tráfico que no es real, está vinculado a Discover, está vinculado a otros factores, pero o sea, no es real en el sentido de que no son lectores. Que rentabilizamos muy mal. El día que tengamos muchos lectores que leen nuestras noticias y que seamos muy relevantes, los anunciantes querrán estar ahí, porque seguimos siendo relevantes. Ese es un trabajo que hay que hacer y que no es fácil. Entonces, optimizar la distribución en sentido de, por eso digo lo de matar el CPM. Lo otro es que los modelos de suscripción tienen que mejorarse. Eso implica también mejorar el contenido. Todo esto que hemos hablado, no quiero repetirme. Pero hay otras fórmulas, ¿no? El tema de los eventos son muy rentables para muchísimos medios. El tema no se ha trabajado, pero yo estoy convencido que el retail media tiene opciones. No va a ser la panacea, pero es un complemento, o sea, etcétera, etcétera. No hay uno solo, pero los medios que son rentables, estamos viendo, el New York Times, hay muchos, el Confidencial en España, el Diario.es en España, algunos de vosotros, medios el Diario.es, por ejemplo, es una buena opción, es una comunidad de miembros que pagan por ser miembros. No tiene ningún contenido cerrado, el contenido a los pocos días tú lo puedes leer. ¿No? Pues por ahí va, ellos tienen esa concepción, seguramente no tendremos estructuras ya o no podremos tener las estructuras que teníamos en la época que la rentabilidad, yo cuando entré en Prisa, la rentabilidad era superior al 28%. No hay esa rentabilidad en la industria de los periódicos, no creo que la tengan nadie ya, estamos hablando de rentabilidad de los mejores, 4, 5, 10%. Entonces tenemos que, y eso conlleva aclimatar la organización a esa rentabilidad, que eso también es importante. Entonces, modelos híbridos y optimización de lo que tenemos hasta ahora, con muchas dificultades, y habrá que hacerlo. Y ahí nos planteamos un escenario, y ya termino, que es, los grandes están muy bien situados en la parte alta y va a ser más fácil para ellos. Los pequeños se adaptan rápidamente y tienen menos gastos. La clave creo que va a ser es todos esos medios intermedios, cómo son capaces de hacer esa transformación, que va a ser difícil. Yo lo veo en los medios locales españoles, que algunos van a sufrir, están sufriendo mucho, porque todavía están haciendo la reconversión del papel. Entonces, esto es un leapfrogging, como llaman los americanos, de 3 pasos para adelante. Entonces, si no han sido capaces de hacer la transformación en 20 años, ahí es donde yo tengo mis dudas del riesgo. Y la segunda era... Bueno, esa se la dejo a Andrés. No sé, como organización, es broma, sí. Para no alargarme, como organizaciones creo que es más fácil negociar como organización, tener una visión común, pero no es fácil, porque hay intereses encontrados, pero si es capaz las asociaciones, y hablo por ejemplo de AMI, para no hablar de ADEPA, que no conozco el funcionamiento, pero en AMI ha habido durante muchos años, y pertenezco y trabajo con ellos, ha habido muchos intereses contrapuestos. Ahora, precisamente porque ven que 20 años después han tenido que hacer pleitos con Meta, y es público, lo que cuento no es privado, sale en prensa, han visto que antes de llegar a esos pleitos de lo que hicieron mal o lo que no supieron ver hace 20 años, hay que hacerlo. Yo creo que ahí como industria, y lo que estáis haciendo, pues charlas como esta creo que va en esa línea.
charlas digo la sesión, no solo la mía, las sesiones que se están dando, la formación que se hace, lo que tiene que hacer una asociación, ¿no? Pero ahí son los miembros de la asociación los que tienen que tener claro hacia dónde quieren ir. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Igual todas las disertaciones tengo entendido que las pueden pasar, ¿no? Las presentaciones ustedes las dejan para que todos puedan acceder a ellas y además se está transmitiendo en los canales de ADN Sur, ¿no? En vivo. Y Canal 12, claro, bueno, ahí se puede ir, se puede volver a escuchar cada una de las charlas, pero si no también pueden acceder a cada una de las presentaciones los que se quedaron interesados. ¿Hay más preguntas? No. Cedo el micrófono, por ahí ADEPA quiere responder la pregunta de ADEPA. Bueno, muchas gracias y gracias a ADEPA por permitirme estar en este panel. Gracias. Gracias, Pepe. No voy a poder responder la pregunta porque nos quedamos